Bienvenidos al canal Destinos Humanos. Muchas gracias por estar con nosotros y por ver nuestras historias. Si tienen el deseo y la posibilidad de apoyarnos, los invito cordialmente a unirse a nuestro Patreon. Ustedes son el corazón de este canal y solo gracias a su apoyo estas historias podrán seguir viviendo. El enlace se encuentra en la descripción del video y en el comentario fijado. Muchas gracias de todo corazón. Y que disfruten de la historia. Mi esposa falleció y me dejó solo un abrigo viejo. En la notaría, durante la lectura del testamento, mi yerno se rió en mi santa cara. Eso es todo lo que te mereces, soltó con un desprecio que me heló la sangre. Los 8 millones de euros son para mí. Pero dentro del forro de ese gabán encontré algo cosido. Un sobresellado. Cuando leí lo que Ofelia había escrito con su letra temblorosa, mis ojos se inundaron de lágrimas. Me conmueve que estés aquí para conocer la verdad. Acompáñame hasta el final de este relato y dime desde qué ciudad me lees, para saber hasta dónde ha volado mi historia. Jamás imaginé que el funeral de mi mujer, tras 40 años de vida compartida en nuestro piso de Arganzuela, se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Allí estaba yo, con mi traje negro de los domingos ya desgastado por el tiempo, viendo cómo mi hija, Sara, se aferraba al brazo de su marido, Raúl García, en lugar de buscar el mío para consolarme. A mis 65 años, rodeado de gente en un tanatorio madrileño, me sentí más solo que nunca en mi vida. Don Manuel, el notario, se aclaró la garganta con parsimonia, ajustándose sus gafas de montura fina antes de romper el sello del testamento de Ofelia. Yo esperaba las formalidades habituales de nuestra clase media. La casa de toda la vida en un barrio tranquilo de Madrid, nuestros modestos ahorros de toda una vida de trabajo y quizá alguna de las joyas familiares para Sara. Lo que no esperaba era la sonrisa de suficiencia, casi depredadora, que se extendió por el rostro de Raúl en cuanto el notario empezó a leer las disposiciones. A mi querido yerno, Raúl García, le lego la suma de 8 millones de euros, junto con la titularidad de todas mis cuentas de inversión y propiedades adicionales. Sentí que las rodillas me fallaban y tuve que apoyarme en el respaldo de una silla. ¿8 millones de euros? No tenía la menor idea de que Ofelia manejara semejante fortuna. ¿De dónde había salido ese dinero? ¿Cómo pudo acumular tal riqueza en secreto sin decirme una palabra a mí, su marido, el hombre con el que desayunaba cada mañana desde hacía 4 décadas? Y a mi esposo, Samuel Sanz, continuó el notario, bajando el tono de voz de forma casi piadosa, le dejo mi viejo abrigo de paño azul con la esperanza de que lo mantenga abrigado en los inviernos venideros. El silencio en la sala era ensordecedor, roto solo por el murmullo del tráfico de la M30 a lo lejos. Sentí el peso de cada mirada de lástima, escuché el suspiro ahogado de las tías de Sara y los cuchicheos de los vecinos que no daban crédito. 40 años de matrimonio reducidos a un abrigo viejo y deslucido. La risa de Raúl, seca y cargada de veneno, cortó la tensión como un cuchillo. Bueno, Samuel, dijo, con esa voz de falsa compasión que tanto odiaba, parece que eso es exactamente lo que te mereces. Al menos Sara me tiene a mí para cuidar de ella y que no le falte de nada. Quise gritar, exigir respuestas, preguntar cómo la mujer que amaba pudo haberme traicionado de una forma tan cruel y absoluta, pero no me salió ni un hilo de voz. Tenía la garganta seca como el esparto. Sara nos miraba a ambos con los ojos rojos de tanto llorar, con una confusión que le nublaba el juicio. Mamá siempre decía que papá estaría bien cuidado, susurró ella, como si intentara convencerse a sí misma. Tu madre no estaba bien de la cabeza al final, cariño, dijo Raúl con una suavidad calculada, pasando un brazo protector por sus hombros. A veces, con la enfermedad, el juicio de la gente se nubla, pero no sufras. Nosotros nos aseguraremos de que tu padre no acabe tirado en la calle. Esa condescendencia me revolvió el estómago. Aquel hombre, que apenas me había tolerado los últimos 15 años, hablaba de mí como si yo fuera una carga de la beneficencia.
Era el mismo tipo que ponía los ojos en blanco en cada cena de Navidad cuando yo contaba mis anécdotas como jubilado de la fábrica, el mismo que nunca perdía la oportunidad de restregarnos su éxito en marketing y su sueldo de alto ejecutivo. Tras la lectura, la sala se vació rápido. Escuché a Margarita, la hermana de Ofelia, susurrarle a su marido mientras salían. Siempre supe que ese matrimonio era pura fachada. La pobre por fin le ha dado su merecido. En el tanatorio solo quedamos Sara, Raúl y yo. Mi hija se acercó vacilante, entregándome una bolsa de plástico donde asomaba la lana del abrigo. Papá, lo siento muchísimo. No entiendo qué le pasó a mamá por la cabeza. Su voz se quebró y, por un instante, volví a ver en ella a mi niña pequeña y no a la mujer de 37 años que, influenciada por Raúl, se había ido distanciando de mí con los años. No pasa nada, tesoro, mentí, aunque el alma se me caía a los pies. Cogí la bolsa, sintiendo el peso de la tela desgastada. Tu madre tendría sus motivos. Raúl dio un paso al frente, con una máscara de preocupación que no engañaba a nadie. Mira, Samuel, Sara y yo hemos estado hablando. Sabemos que esto es un palo, pero quizás sea el momento de mirar alguna de esas residencias de mayores que hay por la zona. Podemos ayudarte a buscar algo que sea asequible para tu pensión. Esa palabra, asequible, me dolió más que el propio testamento. Ya estaba planeando cómo aparcarme en algún sitio para que no estorbara en su nueva vida de millonario. Apreté la bolsa contra mi pecho con todas mis fuerzas. Sé cuidarme solo, dije con firmeza contenida. Claro que sí, hombre, respondió él con un tono burlón. Solo recuerda que estamos aquí si necesitas algo. Dentro de lo razonable, por supuesto. Mientras se alejaban hacia el aparcamiento, alcancé a oír cómo Raúl le susurraba a mi hija. No te agobies, nena, le echaremos un ojo desde la distancia. Pero no podemos dejar que su bienestar sea nuestra responsabilidad exclusiva. Regresé solo a nuestra casa, un piso que de pronto se sentía frío y ajeno. Cada rincón me recordaba a Ofelia, pero ahora ese recuerdo estaba manchado por la sombra de la traición. ¿Cómo pudo la mujer por la que me deslomé en 2 empleos para que no le faltara nada, la mujer a la que cuidé día y noche durante su tratamiento contra el cáncer, dejarme en la estacada de esta manera? Esa noche me senté en mi sillón orejero con la bolsa delante, temiendo tocar el abrigo. Se sentía como abrir una herida que nunca cerraría. Pero cuando el reloj del pasillo dio la medianoche, finalmente lo saqué. Era tal como lo recordaba. Lana azul marino, un poco comida por el sol, con los codos rosados de tanto apoyar los libros mientras leía. Lo había llevado puesto cada invierno durante 2 décadas. Al sacarlo de la bolsa, noté un peso extraño. Había una rigidez inusual en el forro, un bulto pequeño justo debajo del bolsillo interior. Mi corazón dio un vuelco mientras mis dedos recorrían el contorno de un sobrecosido con hilos invisibles entre la tela. Me temblaban las manos al darme cuenta de que quizá, solo quizá, el último acto de mi esposa no había sido la humillación pública que todos presenciamos, sino algo mucho más profundo y secreto. Apenas pegué ojo esa noche. El abrigo azul marino descansaba sobre la silla de mi dormitorio, como un centinela mudo cargado de secretos. En cuanto los primeros rayos de sol empezaron a colarse por la persiana del piso de arganzuela, no pude aguantar más. Con las manos todavía temblorosas y mis viejas gafas de cerca, me senté en el borde de la cama para iniciar el delicado proceso de descoser el forro. La costura era de una precisión asombrosa. Supe al instante que Ofelia lo había hecho ella misma. Siempre fue una mujer meticulosa con la aguja, capaz de zurcir mis camisas de trabajo hasta que parecían nuevas, incluso cuando yo le decía que podíamos permitirnos comprar algo en las rebajas del Corte Inglés. Al cortar los hilos con sus pequeñas tijeras de bordar de punta fina, el sobre se deslizó con suavidad. Mi nombre estaba escrito en el anverso con su letra familiar, la misma de las listas de la compra del mercado,
pero esta vez los trazos parecían más urgentes, más firmes. Dentro encontré 3 folios escritos a mano, apretados, llenos de una verdad que me iba a cambiar la vida. Mi querido Samuel, empezaba. Si estás leyendo estas líneas, es que mi plan ha funcionado y Raúl se cree el vencedor. Te ruego, mi vida, que me perdones por lo que tuve que hacer y por el dolor que sé que esto te ha causado en el alma. Pero necesito que sepas que cada palabra dura, cada desplante y cada momento de estos últimos meses en los que parecía alejarme de ti. Nada de eso fue real. Tuve que soltar la carta sobre mis rodillas y respirar hondo. El aire me faltaba. Descubrí algo sobre Raúl hace 3 meses que lo cambió todo. Ha estado envenenando lentamente la mente de nuestra hija contra ti. La convenció de que te estabas convirtiendo en una carga, de que tu memoria fallaba, de que eras demasiado orgulloso para admitir que necesitabas ayuda profesional. Pero eso no fue lo peor, amor mío. Descubrí que Raúl lleva una doble vida. Tiene otra familia. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Otra familia? Tuve que leer la frase 3 veces, en voz alta, para que mi cerebro terminara de procesar la magnitud de la infamia. Lleva casado con otra mujer 7 años. Se llama Vanessa y tienen 2 hijos. Un niño de 6 años y una niña de 4. Mantiene un piso de lujo en el Encinar de los Reyes, en la otra punta de Madrid, donde pasa varias noches a la semana con la excusa de sus viajes de negocios. Tengo fotos, documentos bancarios, todo. Pero cuando decidí enfrentarme a él, me amenazó de una forma que todavía me hace temblar mientras escribo esto. Me levanté a la cocina a por un vaso de agua, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Raúl García, el yerno ejemplar, el ejecutivo de éxito, era un hombre bígamo y un mentiroso patológico. Volví a la carta con los nervios a flor de piel. Me dijo que si le contaba la verdad a Sara, me declararía mentalmente incapacitada ante un juez. El muy cobarde ha estado documentando cada pequeño despiste que he tenido. Cuando olvidé dónde puse las llaves de casa, cuando me confundí con los ingredientes de la cena. Me dijo que tenía pruebas suficientes para convencer a cualquier perito judicial de que estaba perdiendo la cabeza por el tratamiento del cáncer y que se aseguraría de que pasara mis últimos años encerrada en el peor centro estatal que pudiera encontrar, lejos de ti. Se me cerró el pecho de rabia al recordar esos pequeños momentos que ella mencionaba. Yo los había achacado al cansancio de la edad, pero Raúl los estaba coleccionando como armas de guerra. Pero cometió un error garrafal, Samuel. Se volvió codicioso. Me propuso que, si quería protegerte a ti, tenía que asegurarme de que él lo heredara todo. Estaba convencido de que con los 8 millones de euros podría solicitar el divorcio, dejar a Sara con lo puesto y empezar de cero con su verdadera familia. Incluso tuvo la desfachatez de reírse mientras me explicaba su plan. Dijo que nuestra Sara ya se estaba haciendo vieja y que Vanessa era joven, además de haberle dado los hijos que él siempre quiso y que Sara no pudo tener. Sentí náuseas reales. Mi hija estaba casada con un monstruo que planeaba destruirla por dinero mientras se burlaba de su dolor. Sabía que tenía que protegeros a los dos, pero también sabía que si decía la verdad sin pruebas irrefutables, él cumpliría sus amenazas. Así que ideé una estrategia. Fingí creer sus mentiras sobre que tú eras una carga pesada. Actué como si estuviera resentida con nuestro matrimonio delante de él. Sé que te rompió el corazón, Samuel, y me moría por dentro cada vez que te veía sufrir, pero necesitaba que él creyera que tenía el control total. Las lágrimas empañaron mis gafas. Yo pensaba que la estaba perdiendo, que el cáncer le había agriado el carácter hacia mí, pero en realidad me estaba salvando desde la sombra. Los 8 millones son reales, continuaba la carta. Pero no son míos para testar. He estado gestionando la herencia que recibiste de tu padre hace 15 años. ¿Te acuerdas de aquellos 500.000 euros?
Con una gestión de inversiones minuciosa y mucho estudio, el capital creció exponencialmente. Ese dinero es legalmente tuyo, fruto de una herencia privativa que yo solo administraba con tu poder. Al dejárselo a Raúl en el testamento, le he puesto la soga al cuello para que se ahorque él solito. Me quedé de piedra. Mi padre, un hombre que trabajó toda su vida en el campo antes de venirse a la capital, nos dejó una herencia que yo siempre consideré modesta. Ofelia, con su inteligencia silenciosa, la había convertido en una fortuna mientras yo seguía trabajando en la fábrica para pagar las facturas. Esto es lo que necesito que hagas, concluía el texto. En nuestro dormitorio, detrás del rodapié que está suelto bajo la ventana, encontrarás un sobre de Manila. Dentro están las copias de todos los documentos legales que demuestran que el dinero es tuyo por derecho propio, además de las pruebas de la otra familia de Raúl. También hay una grabadora. Él no sabe que he grabado nuestras conversaciones de estos últimos 2 meses. Sus propias confesiones lo van a condenar. La carta terminaba con las palabras que me rompieron el corazón y, al mismo tiempo, lo cosieron para siempre. Te he amado cada segundo de estos 40 años, Samuel Sanz. Te amé ayer, te amo hoy y te amaré desde donde quiera que esté mi alma. Por favor, perdóname por haberte hecho dudar de ese amor. Todo lo hice por ti y por nuestra hija. Ahora te toca a ti terminar la faena. Hazle pagar por lo que intentó hacerle a nuestra familia. Con todo mi amor, siempre, tu Ofelia. Cerré los folios y me quedé mirando el amanecer sobre los tejados de Madrid. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un propósito. No iba a permitir que ese miserable se saliera con la suya. Ofelia me había dejado un arma cargada en el forro de un abrigo, y yo iba a apretar el gatillo. Me quedé sentado en la cocina mientras el sol de la mañana madrileña entraba por el ventanal, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire de una casa que, de repente, se sentía llena de fantasmas. Sostenía la carta de Ofelia contra mi pecho, apretándola como si fuera su propia mano, y lloré. Lloré con un desconsuelo que no sentía desde que era un niño correteando por los campos de Castilla. Ofelia no me había traicionado, me había salvado de un pozo que yo ni siquiera sabía que existía. Y ahora, armado con su último sacrificio, yo iba a rescatar a nuestra hija de las garras de ese lobo. Encontré el sobre de Manila exactamente donde ella indicó. Tras el rodapié suelto, un escondite que solo alguien que ha vivido 40 años en las mismas 4 paredes podría conocer. Me senté a la mesa de roble y extendí el contenido. Cada documento era un clavo en el ataúd de la reputación de Raúl. Los extractos bancarios eran asombrosos, mostraban como aquellos 500.000 euros iniciales, gracias a la pericia de Ofelia con los fondos de inversión y su austeridad casi sagrada, se habían multiplicado. Ella había sido una auténtica genio de las finanzas, operando en silencio mientras yo creía que solo hacía encaje de bolillos. Pero fueron las fotografías las que me helaron la sangre. La primera mostraba a Raúl saliendo de un lujoso chalet adosado en Las Rozas. Estaba junto a una mujer que no había visto en mi vida. Más joven que Sara, rubia teñida, con ese aire de seguridad que da el dinero ajeno. Le daba un beso de despedida de lo más natural. En el jardín, 2 niños jugaban con un perro. Un niño que era el vivo retrato de Raúl y una niña pequeña con sus mismos ojos oscuros y penetrantes. Había fotos de Raúl en funciones escolares de esos niños, en parques madrileños, celebrando cumpleaños con tartas y globos. Ofelia incluso había conseguido una copia del certificado de matrimonio del registro civil de una provincia cercana, fechado hace 7 años. 7 años. Solo 3 años después de casarse con mi Sara, ese miserable ya había montado su segunda vida. Había contratos de alquiler a su nombre, facturas de la luz, una existencia paralela financiada, muy probablemente, con las expectativas de nuestra herencia. Con manos temblorosas, cogí la grabadora digital que venía en el sobre. Tenía una nota adhesiva pegada con la letra de mi mujer.
Escucha esto, Samuel, pero prepárate. Sus palabras te dolerán en el alma, pero Sara necesita la verdad desnuda para poder despertar. Pulsé el botón y la voz de Raúl salió nítida, despojada de su máscara de yerno perfecto. Mira, Ofelia, ya estoy harto de este teatro, decía Raúl con un tono gélido. Sara se está haciendo vieja, es una pesada y, sinceramente, un lastre para mis ambiciones. Vanessa es todo lo que Sara dejó de ser hace mucho. Joven, guapa y sin complicaciones. Además, ella me ha dado los hijos que siempre quise, no solo una hija que probablemente acabará siendo tan inútil y mediocre como su padre. La voz de mi esposa respondió, quebrada por la enfermedad pero valiente. ¿Y tus votos con Sara? ¿Y la vida que habéis construido en estos 15 años? Raúl soltó una carcajada que me revolvió las tripas. ¿Qué vida? ¿Vivir en este barrio de obreros, fingiendo que me interesa su trabajito de profesora de primaria? La única razón por la que he aguantado tanto es porque sabía que en esta familia terminaría habiendo dinero. Y ahora que tú vas a ayudarme a heredarlo todo por las buenas, por fin podré ser libre y darle a mi verdadera familia la vida que se merece. ¿Y Samuel? Preguntó Ofelia en la grabación. Ese viejo es peso muerto. Una vez que el dinero esté en mis cuentas, convenceré a Sara para meterlo en una de esas residencias de las afueras, de las que no se sale. ¿Qué narices? Samuel fuma y tiene la tensión alta. A lo mejor hasta le ayudo a tener un pequeño accidente. Los infartos son tan comunes a su edad, nadie haría preguntas incómodas. Tuve que pausar el audio. El sudor frío me bajaba por la nuca. Ese hombre se había sentado a mi mesa cada domingo, había bebido mi vino y me había llamado suegro mientras planeaba, literalmente, mi asesinato para quedarse con un dinero que nunca fue suyo. Reanudé la grabación. Raúl detallaba cómo había estado manipulando a Sara, diciéndole que yo empezaba a tener demencia senil para que ella no confiara en mi palabra cuando él decidiera dar el paso final. Pero lo más devastador fue el final de la cinta. No puedes estar hablando en serio sobre hacerle daño a Samuel, decía Ofelia entre sollozos. Hablo totalmente en serio, sentenció Raúl. Ese viejo estúpido es lo único que se interpone entre los 8 millones y yo. Un tropezón por las escaleras del portal, una mala combinación de sus pastillas de la noche. ¿Quién va a dudar de un accidente doméstico? Tiene 65 años, la gente se muere así todos los días. Y si intentas detenerme o avisarle, mañana mismo presento los informes de tus despistes ante el juzgado. Te declararé incapacitada, tendré el poder notarial sobre los dos y os pudriréis en un centro estatal mientras Sara me da las gracias por quitarle esa carga de encima. Escuché a mi mujer llorar en silencio antes de que el audio se cortara. Se había enfrentado a ese demonio completamente sola, protegiéndonos con su propio cuerpo mientras se le escapaba la vida. Sentí una rabia pura, una fuerza que no creía tener a mi edad. Ese hombre le había robado 15 años de juventud a mi hija y había aterrorizado a mi esposa en su lecho de muerte. Pero Ofelia, mi dulce y silenciosa Ofelia, había sido mucho más lista. Le había hecho creer que tenía la victoria en la mano mientras tejía la red que lo llevaría directamente a la cárcel. En ese momento, el teléfono de la cocina rompió el silencio. Era Sara. Hola, papá. Solo quería saber cómo has pasado la noche. ¿Has descansado algo? Voy tirando, Lucero. Un día a la vez, respondí, forzando una calma que era pura fachada. Papá. Raúl cree que deberíamos sentarnos a hablar pronto sobre tu situación. Le preocupa mucho que estés solo en ese piso tan grande, con tantas escaleras y tan lejos de nosotros. Apreté la mandíbula hasta que me dolieron los dientes. Ya estaba empezando la fase final. Usar mi duelo para convencerme de que era un estorbo que necesitaba ser custodiado. Agradezco mucho el interés, hija, dije con una voz gélida que ella no reconoció, pero todavía no estoy preparado para hacer cambios en mi vida.
Dile que estamos aquí para ayudarle a tomar la decisión más sensata para su salud. Se oyó la voz de Raúl de fondo, con ese tono de superioridad que ahora me resultaba insoportable. Dile a Raúl que se lo agradezco, repetí, pero que sé perfectamente cómo cuidar de mí mismo y de lo que es mío. Al colgar, miré las pruebas esparcidas sobre la mesa. Mañana mismo buscaría al mejor abogado de Madrid. Mañana empezaría el proceso para desmantelar, pieza a pieza, la vida del hombre que intentó destruir mi hogar. Pero esta noche, me permitiría llorar una vez más a la mujer que me amó tanto que lo sacrificó todo, hasta su propia paz final, para asegurarme un futuro libre. Mañana sería el día de la justicia. Hoy era el día de Ofelia. Pasé los siguientes 3 días encerrado en el piso, estudiando cada prueba con la minuciosidad de un forense. Pero al cuarto día, mientras ordenaba los libros de la estantería del salón, encontré un pequeño diario de cuero marrón que no había visto antes, oculto tras una vieja edición de El Quijote. En él, Ofelia había documentado su estrategia de resistencia, día tras día. Día 62. Raúl se impacienta por el testamento. Me presiona cada tarde cuando vuelve del trabajo. Le he dicho que necesito tiempo para que el cambio parezca algo natural ante el notario, un arrebato de lucidez o de locura. La verdad es que necesito ese tiempo para grabar sus amenazas y que no quede duda de quién es este hombre. Día 78. He pillado a Raúl manipulando el pastillero de Samuel en el baño. Decía que buscaba una aspirina para el dolor de cabeza, pero estaba contando las pastillas del Sintrom y las de la tensión. Esta noche voy a cambiar la caja de seguridad de los medicamentos y la guardaré bajo llave. No voy a permitir que este monstruo le ponga un dedo encima a mi marido. Se me heló la sangre. Ofelia me había estado guardando las espaldas en silencio, protegiéndome de un posible envenenamiento o un error de medicación, mientras yo, sumido en mi tristeza, me sentía herido por lo que creía que era su frialdad. El último registro del diario revelaba la genialidad absoluta de su plan. Día 91. Mañana iré a la notaría para firmar el testamento falso, el que Raúl cree que lo hará rico. El notario me mira con lástima, cree que estoy cometiendo un error fatal, pero le he obligado a guardar silencio bajo secreto profesional sobre el testamento real, el auténtico, que ya está custodiado en la caja de seguridad del Banco Santander. Ese es el que te lo deja todo a ti, Samuel. Raúl cree que el documento de mañana lo convierte en millonario, pero en realidad lo convierte en un delincuente. En el momento en que intente reclamar un céntimo de ese dinero, que legalmente es tuyo por herencia privativa, estará cometiendo un fraude de ley. Y con las pruebas de su bigamia y sus coacciones, no saldrá de la cárcel en muchos años. Me quedé asombrado ante la lucidez de mi mujer. No solo me había protegido, sino que había construido una jaula de acero que saltaría en cuanto Raúl diera el primer paso en falso. El sonido del teléfono fijo interrumpió mis pensamientos. Era Sara otra vez. Papá, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedo ir a verte? Pero escúchame bien. Por favor, no le digas a Raúl que te he llamado. Necesito que estemos a solas. Sara llegó al cabo de una hora con unas ojeras profundas y el pelo recogido con una pinza de cualquier manera. Ella, que siempre había sido impecable y elegante como su madre, se veía hoy deshecha, con el alma en un hilo. Papá. Empezó a decir mientras nos sentábamos en la cocina, ¿Raúl te ha dicho algo sobre el estado mental de mamá en sus últimas semanas de vida? ¿Qué tipo de cosas, hija? Pregunté con cautela, midiendo cada palabra. Dice que mamá estaba confusa por la medicación, que ya no regía bien y que por eso tomó esa decisión tan absurda de dejarte solo el abrigo. Pero papá, yo estuve con ella cada tarde en el hospital y la veía lúcida. Muy cansada, sí, pero con los ojos más despiertos que nunca. Era exactamente lo que Ofelia había predicho en su diario. Que Raúl usaría la excusa de la demencia para justificar el testamento ante nuestra hija. Tu madre fue muchas cosas al final, Sara,
dije mirándola fijamente, pero confundida no fue una de ellas. De hecho, me pareció que tenía una determinación que no le veía desde que éramos jóvenes. Sara asintió, y un par de lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo también lo creo. Pero Raúl insiste. Me está presionando para que le firme unos poderes para acceder al dinero de la herencia de inmediato. Dice que no hace falta esperar a que termine el proceso sucesorio en el registro, que él conoce a gente en el banco que puede darnos acceso de emergencia a los fondos. Raúl tenía tanta prisa por cobrar su botín que estaba empezando a saltarse la legalidad vigente en España, dejando un rastro de pruebas de fraude que cualquier abogado de oficio podría rastrear. Sara, ¿por qué me preguntas esto justo hoy? Mi hija se rompió y empezó a sollozar con fuerza. Porque creo que algo va muy mal, papá. Raúl actúa de forma errática. Se encierra en el despacho a hacer llamadas a deshoras, sale de casa de madrugada. Y ayer, buscando unos recibos, encontré unos billetes de avión para Miami ocultos en el bolsillo de su americana. Me dijo que era un viaje de negocios inaplazable, pero eran 4 billetes, papá. 4. 2 a nombre de Raúl García y una tal Vanessa, y otros 2 billetes infantiles para un tal Marcos y una tal Elena. El silencio volvió a reinar en la cocina de Arganzuela. Sara, por su cuenta, había tropezado con la punta del iceberg de la doble vida de su marido. Mi mujer sabía que nuestra hija era demasiado inteligente para ser engañada eternamente. ¿Qué crees que significan esos billetes, Lucero? Creo que mi marido tiene otra familia, susurró con la voz quebrada. Creo que me ha estado mintiendo durante años mientras yo me sentía culpable por no poder darle hijos. Y creo que mamá lo descubrió. Sentí un orgullo inmenso por la fortaleza de mi hija en medio del desastre. ¿Y qué piensas hacer ahora? No lo sé todavía. Si lo enfrento sin estar segura y me equivoco, perderé lo poco que me queda. Pero si tengo razón. Apretó los puños. Ya me he puesto en contacto con un detective privado aquí en Madrid. Va a investigar esos nombres y esa dirección de las rosas que encontré en su historial del GPS. Es lo más sensato que podías hacer, tesoro. Sé fuerte. Al irse hacia la puerta, Sara se volvió y me miró con una mezcla de arrepentimiento y rabia. Papá, siento mucho lo que pasó en la notaría. Nada de esto tiene sentido, y si descubro que Raúl manipuló a mamá para quedarse con ese dinero, te juro por lo más sagrado que lo va a pagar muy caro. Se marchó dejando la promesa de justicia en el aire. Sentí pena por el dolor que le esperaba, pero también una anticipación casi eléctrica. El círculo se estaba cerrando sobre Raúl. El muy necio no tenía ni idea de que su mayor amenaza no era el viejo inútil al que quería quitarse de en medio, sino la red invisible tejida por la mujer que lo superó en ingenio y valor incluso antes de dar su último suspiro. El detective privado madrileño que contrató Sara trabajó con una rapidez quirúrgica. En apenas una semana, dejó sobre la mesa una carpeta de piel con el sello de su agencia. Raúl García llevaba una doble vida desde hacía 7 años. Vanessa no era una simple amante, era su esposa legal ante el registro civil. Su matrimonio con mi hija no era más que un fraude absoluto, un decorado de cartón piedra. Sara me llamó un martes por la tarde con la voz empañada por el llanto y la rabia. Papá, ¿puedes venir a casa? Necesito que estés aquí cuando confronte a Raúl. No puedo hacerlo sola. Llegué al chalet donde vivían. Sara me esperaba en la cocina, rodeada de fotos, extractos bancarios y documentos oficiales. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. La luz de sus ojos se había apagado para dar paso a una determinación gélida. Mira esto, papá, me dijo, deslizándome el certificado de matrimonio original. Raúl se casó con esa mujer, Vanessa, en una ceremonia civil en Guadalajara 2 meses antes de nuestra boda en Madrid. 2 meses. Papá, legalmente ni siquiera soy su esposa.
He vivido 15 años en una mentira administrativa y emocional. Me senté a su lado, fingiendo asombro para no revelar aún el secreto de Ofelia. Había fotos de la Casa de las Rosas, registros escolares de los niños, cuentas bancarias conjuntas con la tal Vanessa. Y hay más, continuó Sara, con un hilo de voz. Nos ha arruinado. Ha pedido una segunda hipoteca sobre esta casa sin que yo me diera cuenta, falsificando mi firma. Nuestros ahorros han volado, todo ese dinero ha servido para mantener a su otra familia mientras él esperaba como un buitre a que mamá muriera para dar el gran golpe con los 8 millones. En ese momento, escuchamos la puerta principal. La voz de Raúl sonó animada, con esa alegría impostada que ahora me resultaba nauseabunda. Sara, cariño, ya estoy en casa. Siento el retraso, la reunión en la oficina se ha alargado más de la cuenta. Nos miramos fijamente. Sara respiró hondo, enderezando la espalda. Estamos en la cocina, Raúl. Mi padre está aquí con el café. Entró con su sonrisa de comercial de éxito, pero el gesto se le congeló en la cara al ver el despliegue de papeles sobre la mesa de granito. Sus ojos saltaron del rostro de Sara al certificado de matrimonio de Guadalajara. La máscara de yerno perfecto se agrietó y se cayó al suelo, revelando al depredador que llevaba dentro. ¿Qué significa esto?, preguntó con una voz tensa, despojada de toda calidez. Es tu acta de matrimonio real, Raúl. El de Vanessa, firmado 2 meses antes de nuestro sí, quiero. No me llames Sara, no tienes derecho. Se quedó pálido, pero su mente de tiburón intentó buscar una salida de emergencia. Sara, escucha, puedo explicártelo todo. Fue un error de juventud, yo quería decírtelo. ¿Explicar qué? ¿Que tienes otra mujer y 2 hijos a los que mantienes con mi dinero? ¿Qué nos has estado robando sistemáticamente mientras planeabas abandonarme en cuanto cobraras la herencia de mi madre? La expresión de Raúl cambió por completo. El hombre que surgió entonces era el mismo de las grabaciones. Frío, calculador y cruel. Bien, dijo, irguiéndose y recuperando su tono de superioridad. ¿Quieres la verdad descarnada? Aquí la tienes. Sí, estoy casado con Vanessa. Sí, Marcos y Elena son mis hijos. Y sí, planeaba dejarte hace años. Solo me quedé por el dinero de tu familia. Soy un hombre práctico, Sara. Tienes 37 años y ya no eres la mujer interesante de la que me encapriché. Vanessa tiene 28, es joven, ambiciosa y me ha dado los hijos varones que tú no fuiste capaz de darme. Cada palabra era un dardo envenenado, pero Sara se mantuvo firme como una roca. Vete de aquí, dijo ella en un susurro cargado de odio. Oh, me iré, no te quepa duda, replicó Raúl con una sonrisa cínica. Pero me voy con lo que es mío por testamento. Los 8 millones de euros. Ya he hablado con mi abogado y mañana mismo inicio los trámites para reclamar los fondos. La semana que viene estaré en Miami con mi verdadera familia, empezando la vida que me corresponde. Era mi momento. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del abrigo invisible de Ofelia dándome fuerzas. En realidad, Raúl, dije con una calma que lo descolocó, no te vas a llevar ni un solo céntimo de este país. Él me miró con un desprecio infinito. No te metas, viejo. Esto te queda grande. Vuelve a tu piso de obrero y deja que los profesionales nos encarguemos de las finanzas. Saqué un sobre grueso del bolsillo de mi chaqueta. Me mete y mucho. Verás, esos 8 millones nunca fueron propiedad de Ofelia. Eran, y son, míos. Su cara de suficiencia vaciló por primera vez. ¿De qué narices estás hablando? Extendí sobre la mesa los registros bancarios originales del Banco Santander. Estos son los registros de inversión de la herencia de mi padre. Ofelia solo gestionaba los fondos con un poder notarial, pero el capital era de origen privativo mío.
Ella nunca fue la dueña legal, solo hizo crecer mi patrimonio. Cada euro que hay en esas cuentas me pertenece a mí, Samuel Sanz, por derecho de sangre y de ley. Raúl se puso blanco como el papel, su arrogancia se desvaneció en un segundo. Es imposible. El testamento de Ofelia lo decía claramente. Ella me lo legó todo a mí delante del notario. El testamento que viste en la notaría fue una representación teatral, continué. Ofelia sabía que la estabas coaccionando, así que preparó un documento falso para que te confiaras. El testamento real, el que tiene validez legal y que ya ha sido presentado en el registro de últimas voluntades, me lo deja todo a mí y a Sara. Tú no apareces ni en las notas al pie. Sara me miró, con el corazón en un puño. Papá, ¿cómo sabías todo esto? Le entregué la carta que encontré en el forro del abrigo. Tu madre me dejó mucho más que una prenda vieja para el frío, Lucero. Me dejó la verdad y el arma para protegernos. Mientras Sara leía con avidez, su rostro pasaba de la incredulidad a una furia sagrada. Miró a Raúl con el asco que se le tiene a una alimaña. Amenazaste con matar a mi padre, dijo ella, con una voz que vibraba de indignación. Planeaste asesinarlo por un dinero que jamás fue tuyo. Eres un monstruo. Raúl perdió la compostura y empezó a sudar frío. No podéis probar nada de eso. Son delirios de una mujer enferma de cáncer, ningún juez aceptará la palabra de una muerta contra la mía. Saqué la grabadora y la puse sobre la mesa. En realidad, sí podemos. Ofelia grabó cada una de tus amenazas de los últimos 2 meses. ¿Quieres escucharte a ti mismo planeando mi accidente por las escaleras? ¿Quieres oír cómo hablas de las pastillas de mi tensión? Le di al play. La voz de Raúl llenó la cocina, gélida, detallando cómo pensaba deshacerse de mí. Sara escuchaba con horror, cubriéndose la boca con la mano. Al terminar la cinta, Raúl parecía un animal acorralado en un rincón oscuro. Es un farol. No os atreveréis a usar eso. Se grabó sin mi consentimiento, es una prueba ilícita, balbuceó, tratando de recordar algo de sus estudios de derecho. Puede que en un juicio penal sea complicado, acepté con frialdad, pero me pregunto qué pensará el consejo de administración de tu empresa de marketing cuando reciban una copia. ¿O qué pensará Vanessa cuando sepa que planeabas asesinar a un anciano para financiar vuestra vida en Miami? ¿Crees que ella querrá estar con un hombre que tiene a la policía pisándole los talones por bigamia y estafa procesal? Se quedó mudo. Había sido derrotado por la mujer a la que subestimó hasta el último aliento. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Raúl? Añadí, dándole la puntilla final. En el momento en que intentes reclamar esa herencia con el testamento falso, estarás cometiendo un delito de estafa en grado de tentativa. El dinero es mío, y Ofelia se aseguró de que cualquier movimiento tuyo te lleve directamente a la cárcel de Soto del Real. Sara sacó las llaves del Mercedes de Raúl de un cajón y se las tiró a los pies con un desprecio absoluto. Estas son las llaves de tu coche. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida ahora mismo. Si vuelves a acercarte a mi padre o a mí, te juro por la memoria de mi madre que esas grabaciones estarán en manos de la Guardia Civil antes de que llegues a la esquina. Raúl miró a su alrededor, comprendiendo que su imperio de mentiras se había derrumbado por completo. Esto no ha terminado aquí, masculló, pero su voz carecía de fuerza. Sí, sentencié yo con firmeza. Se ha terminado. Ofelia se encargó de enterrarte antes de irse. Perdiste esta guerra hace mucho tiempo, solo que eras demasiado soberbio para darte cuenta. Recogió las llaves con manos temblorosas y salió de la casa casi huyendo. En el umbral de la puerta, se volvió por última vez, pero Sara lo cortó con una fuerza que me llenó de orgullo. De lo único que me arrepiento, Raúl, es de haber desperdiciado 15 años con un miserable que no te llega ni a la suela del zapato de mi padre. Vete. Cuando escuchamos el motor de su coche alejarse a toda prisa,
El silencio regresó a la cocina, pero esta vez era un silencio de paz. Papá, dijo Sara, abrazándome con fuerza, siento tanto no haber visto quién era de verdad. Siento haber dejado que te tratara así y haber dudado de mamá. Le acaricié el pelo, tal como hacía cuando era niña. No tienes que pedir perdón, hija mía. Ese hombre nos engañó a todos con una maestría diabólica. Pero tu madre lo caló a tiempo y se aseguró de que pagara por cada una de sus mentiras. Sentí que un peso de toneladas se desprendía de mis hombros. El último regalo de mi esposa no había sido una humillación ni una traición, había sido el acto de justicia más perfecto que jamás hubiera imaginado. Ofelia nos había devuelto la libertad. Raúl cometió el error más grave de su vida. Subestimar la fuerza silenciosa de una esposa y madre devota. Nunca entendió que la discreción de Ofelia no era debilidad, sino una armadura. Su soberbia fue su ruina. Mientras escribo estas últimas líneas, sentado en el pequeño jardín que Sara y yo hemos arreglado juntos en su nueva casa de las afueras, rodeado de los rosales que este año han florecido con una fuerza inusitada, casi puedo oír la voz de Ofelia susurrando entre las hojas. Me dice, con esa paz que solo tienen los que ya no sufren, que está orgullosa. Orgullosa de cómo ha salido todo a la luz, orgullosa de la felicidad que Sara está recuperando poco a poco, ahora que se ha liberado de esa sombra tóxica que la anulaba. Y, sobre todo, me dice que está orgullosa de mi fortaleza para no rendirme y luchar por lo que es justo. A veces, cuando el sol de la tarde calienta los ladrillos, creo oír su risa, esa risa cristalina y maravillosa de la que me enamoré en una verbena de San Isidro hace más de 40 años. Se ríe al contemplar la justicia poética de su plan. Raúl, el hombre que intentó robar el futuro de nuestra familia y que hoy se enfrenta a procesos judiciales por bigamia y estafa en los juzgados de la Plaza de Castilla, se quedó sin nada. Perdió su estatus, perdió su acceso a un dinero que nunca fue suyo y, lo más importante, perdió la capacidad de hacernos daño. Mientras tanto, las personas a las que pretendía destruir, mi hija y yo, no solo hemos heredado un patrimonio, sino algo mucho más valioso. Libertad, paz y la certeza inamovible de que somos capaces de proteger lo que más amamos. Sara ha vuelto a dar clases con una sonrisa que ya no es forzada. Ha descubierto que no necesita a un hombre como Raúl para sentirse plena, y el dinero de su madre le ha servido para abrir una fundación de ayuda a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, un proyecto que Ofelia habría bendecido con los ojos cerrados. Ahora comprendo que la mayor herencia que me dejó mi esposa no fueron esos 8 millones de euros acumulados con tanto esfuerzo y secreto. Su verdadero legado fue enseñarme que el amor auténtico nunca se rinde, nunca deja de vigilar desde la sombra y nunca, bajo ninguna circunstancia, se doblega ante la maldad. Ese es un patrimonio que vale más que cualquier fortuna depositada en un banco, y es el tesoro que llevaré conmigo, como un abrigo de lana cálida, durante todos los años que me queden de vida. Al final, irónicamente, Raúl tenía razón en una sola cosa. Todo se trataba de la familia. Solo que el pobre necio nunca llegó a entender lo que esa palabra significa realmente en el corazón de un hombre y una mujer que se han amado de verdad. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato desde tu ciudad. Espero que, al igual que yo, ahora sepas que a veces, bajo el forro de lo más humilde, se esconden las verdades más grandes.